Saludos amigos del Círculo Lovecraft, una vez más los saludo desde la distancia aquí en Sonora. Estoy en la heroica ciudad de Nogales y esta noche vamos a revisar los relatos que se dejaron para la lectura del día 25 de abril. En esta ocasión me va a patrocinar mi vasito Agua Mala, que es una cervecería de Baja California, y voy a presentarles una cerveza que es de la empresa Día de los Muertos, que es una cerveza alemana, Hefeweizen, perdón por la pronunciación. Vamos a ver qué tal está, porque esta no la he probado, pero la pueden adquirir en un supermercado de color azul con un carrito naranja muy conocida. Vean cuánta espuma, es mucha espuma, muy buena carbonatación. Salud, y vamos a empezar a platicar de los relatos que quedaron para el día de hoy. Bien, el primer relato que voy a revisar es El muchacho que predecía los terremotos de Margaret St. Clair, un relato de 1950 que recomendaron a través de una antología editada por Alfred Hitchcock. De entrada, decir que Alfred Hitchcock seleccionó este material ya nos da mucho que pensar, y efectivamente es un cuento muy corto donde Margaret nos narra la historia de un muchacho que empieza a aparecer en las noticias y causa mucho revuelo porque sus predicciones siempre se cumplen. Específicamente, como dice el título, terremotos, pero también algunos chismes, también algunos eventos deportivos, etcétera. Algo como lo que vimos con el tema del pulpo Paul, ¿no? Que le atinaba todo. Eh, bueno, lo interesante del cuento es que conforme empieza a desarrollarse de manera muy concisa, muy rápida, pero no quiero decir que por rápida sea apresurada, sino que más bien económica en su narrativa, lo cual se agradece. Nos va llevando, sobre todo va causando un efecto en la lectura, en el que empezamos a comprar esta credibilidad de que el muchacho realmente sabe, y él dice, no sé cómo lo sé, pero es un hecho que va a ocurrir. Entonces, en algún punto se nos deja este pequeño comentario, esta pequeña pista muy importante para la narrativa, acerca de la naturaleza de lo que es impredecible. Realmente no quiero hacer la mención de qué es, porque para quienes no hayan leído el cuento, pues quiero invitarlos a que lo hagan. Finalmente hay una vuelta a tuerca, en cierta forma la esperaba, pero no estaba completamente seguro de cómo iba a ocurrir. Finalmente, cuando ocurre y nos damos cuenta, es una vuelta a tuerca genial, lograda en una historia contada de una forma muy económica, en el mejor sentido de la palabra. Un maravilloso cuento de una maravillosa autora que lamentablemente yo no conocía y que me dio mucho gusto conocer. Eh, sí creo que es un cuento de 10. Es un cuento que quien cuentista debe leer, conocer, escudriñar y darse cuenta por qué funciona tan bien. Un excelente cuento, una excelente escritora. Salud por Margaret. En el otro cuento que se dejó como lectura, El monstruo de Joe Haldeman, de mediados de los 80, yo recuerdo haberlo leído no hace mucho en una antología que se llama Horror 4. Eh, por ahí creo que nuestro amigo Gabriel nos compartió ese libro. Les voy a mostrar la portada. En este relato del monstruo encontramos a un excombatiente de Vietnam que nos narra su experiencia en la selva contra el Viet Cong, específicamente esta situación en la que algunos soldados del Viet Cong se
hacían, se entregaban a los norteamericanos voluntariamente, pero él en esta circunstancia detalla que a sus compañeros los asesinó un monstruo, ¿no? Una criatura horrible salida eh, de la mitología vietnamita, si no entendí mal. Y contra su palabra de este americano está la palabra del vietnamita que se entregó y los acompañaba, de que no, que de ninguna manera fue un monstruo, que él los mató. Y en esta suerte de entrevista o monólogo que está haciendo el soldado y habla de la criatura y dice, ¿cómo va usted a creer eso? Que yo los maté. Eh, Fue un monstruo y el monstruo era así y así, lo describe. Y al final de cuentas viene esta vuelta de tuerca que probablemente a quienes les gusten o nos gustan las historias de monstruos como tal, es decir, la entidad maligna, peligrosa, terrible, que encarna nuestros miedos principalmente, el monstruo muchas veces no tiene que tener una explicación porque, por el contrario, el monstruo es la personificación de ese miedo abstracto, de ese terror a lo desconocido, a la oscuridad o a lo amorfo. Entonces, cuando surgen estas historias donde no estamos seguros de quién es el monstruo verdaderamente, es interesante porque juega con esa dualidad, tanto de el monstruo por un lado es una criatura real que va a surgir y nos va a atacar, o nosotros somos el monstruo y nos estamos ocultando detrás de la imaginación. No quiero hacer más spoilers. El monstruo de Joe Haldeman es un buen ejemplo de cómo jugar con los monstruos. Eh, Creo que al final yo me quedo con una conclusión ya como adulto. Probablemente es una conclusión que hubiera sido diferente si lo hubiera leído cuando tenía 15 años y estaba empezando en la literatura del terror. Pero me quedo con una explicación como escéptico que soy. Es un muy buen cuento, un cuento que también se merece su vamos a decir, 9. Entre un 8.5 y un 9, para dar calificaciones, aunque sé que a algunos del grupo no les gusta darlas, pero bueno, es parte de la mecánica. Léanlo, un excelente cuento. El siguiente cuento que voy a comentar es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman de 1892. Es una historia de fantasmas que una vez más, así como vimos en la sesión anterior, el relato de fantasmas no siempre tiene que ser una historia acerca de ánimas que penan y arrastran cadenas, sino entidades sobrenaturales que nos rodean y de alguna forma interactúan y nos generan angustia. En esta historia, efectivamente, el tapiz amarillo empieza con este personaje, esta mujer, que creemos tiene, hablando en términos modernos, es un cuento de finales del siglo XIX. En términos modernos podemos pensar que es una persona obsesiva compulsiva o que es una persona con cierto grado de paranoia y que se traduce como un estado de ansiedad. Entonces, es interesante que hay muchos cuentos que manejan la idea de que vemos cómo el personaje empieza a sufrir una decadencia y empieza a trastornarse y lo hace de una forma tan gradual como granitos de arena cayendo de un reloj, de una clepsidra, de la parte superior a la inferior, en la que cada granito parece no contar, pero que llegará un momento en que ese brinco de la cordura a la locura se va a dar hacia un precipicio que al principio creemos que nunca va a llegar. La gran virtud de este cuento es eso. Nos metemos en la mente de este personaje femenino y empezamos a obsesionarnos con
un papel tapiz dañado por el sol, por el clima, por la humedad, decolorado, o sus colores han cambiado de amarillo a marrón, a verdoso, y detrás de este tapiz, como si existiera un bajo relieve sobrenatural, esta mujer empieza a ver a otra mujer que se arrastra detrás del tapiz, formas cambiantes que de repente parecen romperse. Entonces, conforme ella se obsesiona con el tapiz en esta vieja casa y empieza a adentrarse en la historia de la casa, en la historia del tapiz, en sí misma, prácticamente no nos damos cuenta en la manera en que empieza a deslizarse hacia la locura. Y nos quedamos pensando, o me quedo pensando, ¿cuántas veces nosotros como personas somos sometidos por ideas obsesivas, por compulsiones, por ansiedades, y seguimos pensando que estamos bien y no nos damos cuenta de que eventualmente vamos a llegar a estar mal? Este cuento al final me dejó un poquito de duda de qué había ocurrido. Lo tuve que releer y dije, bueno, ya más o menos me queda la idea clara. Creo que lo más valioso es el desarrollo. Si yo pudiera hacer un paralelismo con este tipo de historias, probablemente me vendría a la mente en una comparación moderna la película de Actividad Paranormal. Esta cotidianeidad que empieza a deslizarse hacia un estado sobrenatural o de locura. Un excelente cuento, probablemente algunas cosas de la descripción, no sé si es culpa del traductor o si es responsabilidad del autor, pero sentí que se perdían un poquito. Poniendo la atención, algunos ejercicios descriptivos son muy interesantes, visualmente es un cuento muy interesante, creo que sí podría darle un 8. Es un excelente cuento de fantasmas, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Gracias por la recomendación y me gustó. Me gustó como para darle un 8. Vamos a dejarlo en un 8. Y al que sigue. La otra lectura que se dejó, obviamente no podríamos formar parte de un círculo de lectura Lovecraftiano si no leyéramos algo del maestro de Providence. En este caso, su poema Azatoth. Que bueno, ya hemos platicado antes de otras historias de él. Y en este caso, les voy a ser honesto, yo tal vez no sea muy bueno para leer poesía y para adentrarme. Tal vez tengo que estar en la actitud correcta, pero finalmente la poesía es el juego de palabras para crear imágenes o metáforas en las que quepa el universo. Y de esta manera, en Azatoth, H.P. Lovecraft nos presenta de forma muy rápida a Azatoth, a este caos amorfo que vive en medio del universo, pero en una visión donde las palabras, las luces, la oscuridad, la locura sin sentido, la idiotez de un universo al que no le importamos absolutamente nada, y nos puede borrar de un zarpazo sin importarle siquiera qué sentimos, si vimos realizados nuestros sueños o no. Y creo sentir o percibir que eso es Azatoth, al final de cuentas. Eh, Discúlpenme si no puedo opinar un poco más, la poesía nunca ha sido mi fuerte. Sin embargo, bueno, entendemos que la situación con las imágenes de Lovecraft siempre tienen que ver con estos horrores innombrables, enormes, ominosos que nos rodean. Me voy a abstener de poner una calificación porque no soy un poeta ni tengo la preparación, pero el sentimiento de desconsuelo o de desorden en un universo que debería de ser perfectamente racional y ordenado porque una
potencia superior lo ordena de esa manera, un diseño inteligente como algunos quieren creer que existe, pues aquí está ausente. Y bueno, creo que muchos pensamos que el universo es así y finalmente el poema, pienso yo, toca esa fibra sensible. Una vez más quiero eh, saludarlos, enviarles un abrazo cariñoso a todos mis amigos, que espero pueda volver a verlos muy pronto. Y mientras tanto, ya que se está terminando la cerveza, una vez más quiero brindar por las escritoras que leímos esta noche, por escritores, por el maestro de Providence, pero sobre todo por ustedes, mis amigos. Los extraño mucho, espero verlos pronto y salud.